Bienvenidos a esta subcomunidad de GNDX. En esta ocasión tenemos un tema interesante, Strapi, crear un API REST en minutos. Así que acompáñame con este tema. Pero antes, quiero presentarme. Soy Oscar Barajas, originario de Torreón, Coahuila. Actualmente vivo en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Trabajo como Foundation Layer en Platzi, empresa dedicada a la educación en línea. Soy padre del Bebeloper, un apasionado de la enseñanza online, y aquí me tienes todos los domingos por medio de Twitch, enseñándote nuevos temas, resolviendo tus dudas y ya sabes, nuestros clásicos sorteos. Así que iniciemos con nuestro tema. ¿De qué va y qué vamos a aprender? Bueno, Strapi, crear un API REST en minutos. ¿De qué va todo este tema y por qué en minutos? ¿Qué significa este concepto de API? ¿Qué es Strapi? Pues bueno, entremos y abordémoslo en este momento. Lo primero, API. ¿Qué es una API? ¿Qué significa eso, Oscar? Me confundes porque yo no lo he entendido. Me cuesta un poco saber de qué va. Pues bueno, te voy contando qué es una API. API viene de Application Programming Interface, que realmente es un conjunto de funciones o procedimientos utilizados por los programas para acceder a ciertos servicios. Entonces, nosotros vamos a programar este tipo de aplicaciones que van a tener una interfase para podernos comunicar. Eso es prácticamente el concepto de API como lo vamos a tener presente. Una forma en la que yo me voy a comunicar con otro servicio. Y este elemento, esta pieza de mi código va a ser ese camino, ese puente para poder enviar o recibir datos. Entonces se le llama API por sus siglas o su nombre en inglés de Application Programming Interface. Después vamos a encontrarnos con API REST. ¿Y esto qué viene siendo? Pues bueno, simplemente lo vamos a reducir. Lo mismo que habíamos mencionado, pero desde protocolos HTTP, o sea, tienen que salir por medio del navegador. Hasta ahí es donde vamos a entender diferencias de algunos puntos. Después tenemos diferentes formas de trabajar con las APIs, las arquitecturas, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar tanto en detalle. Solo quería que entendieran el concepto de API y ahora sí, qué y por cómo nos va a ayudar Strapi a crear estas APIs, estas interfaces con las cuales nosotros vamos a comunicarnos desde nuestras aplicaciones del front o desde el back o entre servicios para, obviamente, obtener datos, enviar datos, actualizar datos, etcétera, etcétera. Todo lo que vendría siendo nuestro CRUD, que sería crear, eliminar, actualizar y obtener, ¿no? O ver. Entonces, ahora sí, entremos en el detalle. ¿Qué es Strapi? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué hace? ¿Y por qué ha sido o es un poco popular en estos momentos? Bueno, Strapi es también conocido o considerado un CMS, un Content Management System de código abierto, que es 100% escrito en JavaScript y totalmente personalizable. Y estos son los puntos que hay que tener presentes acerca de lo que viene siendo esta herramienta, que nos va a ayudar a administrar nuestra API de forma visual. Está escrito 100% en JavaScript, todo, su backend, su front, toda su estructura, y lo vamos a poder personalizar según sean las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, a nivel del uso que puede llegar a tener Strapi, puede ser para personas que están empezando o para ya corporativos o empresas que quieren tener una forma mucho más controlada de administrar cierta información y poder obviamente tener un dashboard o un panel que nos va a permitir a nosotros poder jugar mucho mejor con la información, con los datos, los permisos, los roles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también ahí tú puedes diseñar tu API. ¿Y esto qué significa diseñar? ¿Cómo va a estar estructurada? ¿Qué elementos va a tener? ¿Cuáles van a ser los valores que va a utilizar? ¿Cómo se va a interconectar con otros elementos? ¿Cuál va a ser la unión entre toda la estructura que va a tener de datos que estás utilizando? Y va a ser muy fácil de administrar ya que incluye un dashboard que vas a poder utilizar en el cual, como te menciono, vas a manejar los roles, los permisos, los archivos, el tipo de dato, la estructura, cómo vas a exponerlo, cómo se va a llamar, entre otras características que te van a ayudar a ti a hacer mucho más
fluido en la creación de este tipo de contenido. Así que Strapi viene a solucionar algún problema como un frontend que no tiene tiempo para crear un backend y necesita sacar un proyecto rápido. Strapi puede ser tu solución. Es más, hay muchos proyectos con Strapi donde tú puedes crear tu blog tan rápido creando la base de tu blog en Strapi y conectándolo con algún manejador de contenidos estáticos como Gatsby, Next, Zapier, Schooly, entre otros, que te van a ayudar a generar sitios estáticos de forma amigable. O por qué no, crear una tienda en línea, tener todos tus productos en Strapi, enviarlos a tu frontend de forma muy amigable, porque esto es una API REST que vas a poder consumir. Así que ventajas le vas a poder encontrar muchas a esta herramienta. Ahora, entremos más en detalle. Crear apps rápidamente. La creación es rápido. ¿Y esto de qué va, Oscar? ¿Realmente hacerlo rápido tiene beneficios? Pues bueno, más que nada que la creación de la API, de su contenido es autogestionado, es personalizable, como te mencionaba anteriormente, y esto nos va a dar un alto rendimiento que nunca ha sido tan fácil de crear. ¿Por qué? Porque cuando uno crea una API a nivel de código, a nivel de la estructura, pues tiene que plantear todos los elementos que va a incluir, empezar a crear cada uno de los puntos de entrada, las validaciones, los elementos, la estructura, cómo se va a presentar, la lógica interna de cada uno de estos elementos, y bueno, eso conlleva bastante tiempo. Y si bien es algo que es muy estándar, porque al momento de que tú haces un CRUD, todo este concepto de lectura, escritura, actualizar y eliminar, pues obviamente tiene un formato. Aquí va a cambiar de los datos, pues eso es de cada uno, de cada aplicación, pero normalmente toda esa estructura es muy fácil de replicar y es código que, si bien de cada API que se pueda crear es muy similar. Por eso este tipo de servicios como Strapi te ayuda a tener una capa que va a ser la forma de administrarlo. Va a ser más amigable, va a ser entendible y vas a poder crear todo con una interfaz visual que te va a ayudar a ser mucho más ágil y exponer la información. Esto no significa que no puedas meterte al código y hacer modificaciones o adaptaciones. Lo tienes, es código libre, totalmente disponible para ti y bueno, eso te va a dar las ventajas de prepararlo a tu gusto. Pero imaginemos que tú como programador sacas ventaja a Strapi, pero piensa en quién va a usar tu API, quién van a ser los usuarios que tienen que cargar nuevos productos, quiénes van a estar administrando las imágenes de cada uno de estos, quién va a añadir nuevos elementos, precios, valores. Pues sí, va a haber una persona y en vez de crear un dashboard complejo, puedes tener el mismo de Strapi para administrar esta información, exponerla sin ningún problema y estar conectado en real time con todas tus aplicaciones. Así que esa es una de las grandes ventajas. No lo veas como, uy, ya no voy a hacer toda esa magia que a mí me gustaba haciéndola en código. No, hay muchos elementos directamente que te van a ayudar acá. Ahora, ya que entendemos que esto nos va a dar una ventaja al hacer más rápido, como lo mencioné, es open source. El código fuente está disponible en GitHub y es mantenido por cientos de colaboradores. Así que no tienes pretexto para analizar qué hace, cómo lo hace y por qué es tan genial en la forma en la que presenta los elementos. Porque todo su código es totalmente ahí, gratis, disponible para ti, para que lo puedas adaptar. Si bien Strapi tiene opción de pago, esto significa que te va a dar soporte, que te va a dar una forma de autogestionarlo o tenerlo en la nube, entre otras características. Analízalo. Todo está ahí disponible en su sitio web, pero si tú lo quieres habilitar para ti en tu máquina o poderlo autohostear, tienes la opción porque es open source. Otro punto interesante a considerar es que es customizable, es 100% personalizable en todos los sentidos que tú quieras ver. Fácil de administrar desde el panel que te va a dar. Toda tu API la vas a poder construir ahí, ampliar la gestión de este contenido con plugins. Tú vas a poder encontrar algunos cuantos ahí ya listos para poder administrarlo, para crear elementos, manejar permisos, entre otras características. Si bien al momento todavía no hay una gran cantidad de plugins que puedas instalar, cada vez hay más comunidad que se está sumando al uso de esta herramienta. Por lo tanto, es probable que a futuro tengamos muchas más herramientas o plugins que vamos a poder utilizar y añadir directamente a esta herramienta para poder mejorar o ver cómo va a hacer la construcción de nuestra API de mejor forma. Así que eso es algo que en lo personal a mí me ha gustado bastante, poder ver visual cómo voy conectando cada uno de los elementos y con ello cómo voy creando mi API, que la verdad me sorprendió lo rápido que es. Así que bueno, vamos avanzando en el tema porque hay más.
Aquí esto me encantó. Esta parte es excelente. Puedes elegir entre RESTful o GraphQL. Tú tienes la opción. ¿Qué quieres? ¿Quieres una API REST o utilizar GraphQL? Bueno, lo puedes hacer. Strapi tiene la opción de poder configurarlo y poder darle el seguimiento con cada una de estas. Vas a poder consumir la API desde cualquier cliente y esto es algo también muy importante. No importa si es React, Vue, Angular, Svelte, aplicaciones mobile, incluso dispositivos IoT, que estés jugando con una Raspberry Pi o con un Arduino, vas a poder consumir los datos que necesitas desde tu API con este formato. Puedes utilizar REST o GraphQL, tú eliges, las opciones están en el momento en el que configuras tu proyecto y eso es una gran ventaja. ¿Quieres experimentar con tu API en REST o tu API en GraphQL? Esta es una de las opciones que puedes tener para hacerlo mucho más rápido, a tener presente los elementos que va a incluir y cómo vas a poder trabajar con uno u otro o simplemente elegir el que más te agrada para ti. En lo personal, yo soy muy fan de REST, así que es el que más suelo utilizar en estos momentos. Ahora, otro punto, puedes autohostearlo. ¿Y esto qué significa? Que tú controlas cómo va a vivir este contenido. Tú vas a controlar cómo vas a poder desplegarlo. No vas a tener que ser parte de un servicio que le tienes que pagar solamente a Strapi. No, tú tienes el código y lo puedes desplegar donde tú quieras. Puedes tener tu base de datos que también se conecta a una de estas y tener la información 100% segura y controlada por ti. Obviamente vas a manejar todo tu esquema, tu formato, tu estructura, todo lo que implica el DevOps de tu aplicación, controlada por ti, manejando los costos, cómo funciona desde tu gusto. Así que obviamente esto, al ser open source, tú lo puedes desplegar en Heroku, en DigitalOcean, en donde te guste, donde más se adapte a ti, a tu presupuesto y obviamente a la necesidad que tengas. Y eso es algo muy importante porque nosotros como desarrolladores podemos tenerlo de forma local, habilitarlo solo cuando necesitemos hacer algún llamado o algunas inserciones, en mi caso de mis blogs que requieren solamente cada N tiempo tener actualizados los datos, pues no lo tengo que tener siempre prendido. Así que esa es una gran ventaja de poder utilizar Strapi como la plataforma para manejar mi API. Así que yo lo puedo administrar según sea mi caso y como yo quiera ponerlo en internet. Otro punto, ¿cómo funciona? Bueno, acá crea una estructura de datos flexible en 2 minutos. Esto es muy fácil. Utiliza las potentes funciones de Strapi para personalizar su API. ¿Por qué? Porque ya nos da todo un dashboard, nos da toda una interfaz que nosotros vamos a poder manejar la estructura de los datos, cuáles son los tipos de elementos, si esto es un ID, si esto va a ser una imagen, un campo de password, si va a manejar un entero, entre otras características que suelen tener las APIs. Y al ser todo visual y con un step, vas a poder lograr hacerlo rápidamente en minutos. Así que eso es algo que es genial y que ustedes pueden entender muy rápido. Ahora por acá, las integraciones. Esto es algo también muy importante. Puedes conectar bases de datos y esto es algo que te va a dar todavía más poder. Vas a poder conectar tu base de datos en Mongo, tener la información, toda la interfaz que necesitas e ir creando cada uno de los elementos sin necesidad de complicártela con elementos, con la estructura de código, con los esquemas, entre otras características que suelen ser. Lo vas a poder consumir entre tus frameworks y librerías favoritos o poder utilizarlo en los generadores de estáticos, como lo mencionaba anteriormente, que es Gatsby, Next, Schooly, entre otros, que nos van a ayudar a crear sitios geniales con esta tendencia de Jamstack. Aquí no para porque hay mucho más. Así que aquí les voy a dejar un pequeño demo para que ustedes puedan entender cómo funciona, cómo lo podemos instalar, lo rápido que implica. Así que vámonos a conectar rápidamente aquí las cosas para el demo y iniciamos. Ahora, aquí en la carpeta donde yo ya hago todos mis ejercicios, vamos a proceder a instalar Strapi y crear un nuevo proyecto en el cual vamos a empezar a crear nuestra API. Lo primero, npx, que en este caso va a ser el comando que vamos a utilizar, npx create-strapi app y le vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. En este caso, vamos a decirle Strapi example. Y vamos a proceder con un flag que va a ser quick start.
Esto nos va a dar la configuración necesaria, todos los elementos, y con eso vamos a poder tener nuestra instancia lista de Strapi funcionando en nuestro equipo. Procedemos. Esto obviamente va a tardar un poco en su instalación, así que simplemente debemos de esperar a que todos los elementos sucedan. Y una vez que esto termina, nos va a inicializar automáticamente nuestro proyecto y nos va a dar nuestro administrador para poder nosotros crear nuestro usuario y ahí dentro poder crear nuestro contenido o todo lo que vamos a necesitar dentro de esta API. Así que una vez que esto termine, vamos a proceder a conocer ese administrador, cuáles son las opciones que tenemos y rápidamente mostrar el proceso que en minutos podemos tener nuestra API funcionando. Así que vamos a esperar, todavía aquí está instalando las dependencias necesarias. Vemos ahí en pantalla que está haciendo la instalación, revisando los binarios, entre otras características. Entonces, esto es muy normal. Todo también va a depender del procesamiento de tu máquina, del internet que tengas, ya que obviamente pues va y trae datos desde la nube. Una vez que esto termina, como les menciono, se habilita este administrador que va a estar disponible en el puerto 1337. Es una poco referencia al concepto geek. Entonces, por ahí es el 1337. Como podemos ver, que aquí ya tenemos algunos comandos que nos da el develop, start, build, strapi, donde se instaló, entre otros puntos que son importantes que debemos de saber. Vamos a esperar ahora que el build del proyecto suceda para que ahora sí ya podamos tener este administrador que te menciono. Está corriendo automáticamente el comando develop y aquí ya podemos ver que ya lanzó varios elementos. Fíjense cómo ya lanzó el tiempo que se tardó, en qué formato está, cuál es la versión. Ya nos dice que podemos ir aquí a este admin, así que en este momento nos vamos a mover a ese elemento. Y aquí como podemos ver, lo que nos muestra es ya el administrador para poder crear nuestra cuenta. En este caso, pues voy a proceder a crearla. En este caso vamos a poner acá mi correo. Y bueno, vamos a poner un password seguro, obviamente, para esta información. Si quieres recibir información, entre otras características, bueno, ahí te invito a que le des clic. Y si no, pues bueno, no lo marques. Le das inicializar. Esto todo está funcionando en local, así que todo bien por este lado. Y como podemos ver en este momento, ya tenemos aquí manejo de usuarios, tenemos el content type, que en este caso es lo que vamos a manejar la información, tenemos los permisos que vamos a estar utilizando, también ya se nos instalaron algunos plugins por defecto, como el Media Library, y aquí en el Marketplace podemos ver qué elementos podemos ejecutar o que ya estamos utilizando. Como podemos ver que ya tenemos instalados los permisos, tenemos el Media Library, entre otras características. Queremos ver los plugins ya a detalle, acá están, podemos eliminar algunos, sí, y tener una configuración de cada uno de estos elementos, de los roles, de los usuarios, etcétera, etcétera. Acá en Content Types Building es donde nosotros podemos ver toda la información más a detalle de cada uno de estos elementos y cómo podemos crear una nueva colección, que en este caso pues vamos a decir que sea Products. Obviamente le pone un UID. Continuamos y aquí nos va a permitir a nosotros crear los elementos internos de esta API que queremos. Si queremos que tenga un texto, si va a incluir email, un password, un booleano, entre otras características que nosotros podemos añadir. Esto puede ser, no sé, title de un producto. Le damos que finalizamos. Obviamente esto es rápido para el ejercicio. Con esto reinicia nuestro procedimiento, nuestra API, para que podamos tener products, que en este caso ahora va a ser la instancia que nosotros necesitamos exponer. Podemos venir aquí en Settings. Tenemos todo lo de los roles. Tenemos todo lo de los providers, el email template, etcétera, etcétera. Y con esto nosotros podemos configurar cada una de estos puntos que nosotros vamos a tener dentro de este recurso. Con ello, como les mencionaba, es muy fácil tener esta API lista, funcionando, y con ello obviamente añadiendo valores como, bueno, a cuándo se creó, el ID automático, title, entre otras características. Strapi es muy documentado, así que aquí tienes una serie de recursos que te va a ayudar a entender cada una de esas particularidades y con ello poder obviamente avanzar
con tu proyecto mucho más rápido. Esto se puede desplegar, tú lo puedes desplegar sin ningún problema. Tiene opciones para hacerlo de forma automatizada junto con las principales herramientas como Heroku, DigitalOcean, entre otras herramientas que nos van a permitir a nosotros enviar a producción estos elementos. Así que esto es muy fácil, muy amigable y con ello ya tienes una API totalmente funcionando que te va a ayudar a, pues, como te menciono, exponer rápidamente contenido, administrarlo y con ello, obviamente, poder avanzar en la construcción de tus proyectos. Así que esto es Strapi, así de fácil creas una API, la administras, la llenas de contenido, haces relaciones, puedes tener imágenes añadidas, entre otras características que te va a dar Strapi. También recordemos que la podemos conectar a nuestras principales bases de datos y poder tener una gran implementación con este proyecto. Bueno, ahí ya tenemos, pues como vieron es muy simple, muy fácil, amigable, fueron algunos comandos, no tuvimos que hacer nada de código, todo fue desde la interfaz que les mostraba y con ello podemos entonces tener todos los elementos. Obviamente exponerla, ver los productos y todo, pues lo vamos a ir viendo ya en el /products o como vayan ustedes estructurando los elementos de su API. Así que como para concluir ya en este punto, te quiero mencionar que es una alternativa interesante para hacer un backend o tener toda tu estructura de una API sin hacer código. Es muy amigable para poder salir rápido, necesitar un proyecto, necesito tener unos elementos y en vez de utilizar herramientas como JSON Server o crear un Cloud Function o hacer todo desde cero, puede utilizar Strapi. Como les mencioné, se puede desplegar, se puede conectar con una base de datos. Realmente tienes muchas opciones que te van a dar a ti poder avanzar como profesional creando herramientas. Obviamente quieres customizarlo, quieres prepararlo, quieres añadir más elementos, pues tienes el código fuente, puedes modificarlo. Esto no significa que con ello ya no pueda hacer un backend o que ya el backend va a dejar de tener trabajo. No, es una opción, es una alternativa. Es probable que para proyectos personales o proyectos pequeños, pues puedas enfocarte en esto. Es probable que el backend de la empresa se pueda enfocar más en otras formas de optimizar la base de datos o otras APIs, otros elementos más robustos. Es probable que la API más que concuerde con con personas, imaginemos con un equipo de management que tenga que tener los productos siempre actualizados del precio, etcétera, etcétera, pues en vez de tener que construir toda la interfaz, todos los elementos, Strapi te va a ayudar a hacerlo mucho más ágil, con permisos, roles, etcétera, etcétera. Así que velo más como una ventaja para tu trabajo y no como yo soy backend, ya me quitaron el trabajo porque Strapi hace todo por mí. No. ¿Cómo lo puedes mejorar desde el código? ¿Cómo lo puedes adaptar? ¿Cómo lo puedes customizar? ¿Qué implica desplegarlo? ¿Mantenerlo? Ahí están también las tareas que va a tener el backend para esta herramienta. Y nosotros como frontend, pues vamos a tener una forma muy amigable de exponer, de crear una API, consumirla, tenerla, probarla, entre otras cosas que nos va a dar, obviamente, Strapi. Así que eso era lo que te quería contar. ¿Por qué es interesante? Todas las ventajas que tiene, cómo es fácil de empezar a hacer un elemento y con ello, pues empezarlo a implementar en nuestros proyectos, que esa es una de las principales ventajas que queremos. Recuerda que esto es un frontend en cuarentena, todos los domingos a las 6 de la tarde, hora Colombia, acá por Twitch, donde tenemos siempre contenido nuevo, charlas, respondemos tus dudas y nuestros queridísimos sorteos. Si quieres aprender más conmigo acerca de JavaScript, tengo una serie de cursos en la plataforma de Platzi.com. Aquí puedes encontrar la URL platzi.com/teachers/gnedx y ahí puedes encontrar mis cursos donde te enseño JavaScript en diferentes áreas, desde vanilla y con frameworks, así como para hacer pruebas y otras particularidades que te enseño acerca de este lenguaje. Bueno, quiero agradecerte por estar acá. Recuerda, esto es un frontend en cuarentena. No olvides darle suscribir, activar la campanita y nos vemos en otro video.